Esto es puramente vertical ahora, ¿eh? Qué animalada. Tío, de aquí empieza a soplar un viento fuertísimo, chaval, pero fuertísimo. Take care. En esta ocasión me dirijo al Atlas, con la misión de subir al pico más alto de todo el norte de África, el Toubkal. 4.167 metros de altura en los que veremos pintorescos paisajes, entrevistaremos a los locales y, si el físico y las condiciones meteorológicas nos lo permiten, llegaremos hasta la cima. Maybe today 4 hours, 5 hours and a half. Antes de comenzar, nuestro guía nos hacía una breve explicación de la expedición al Toubkal, así que allá vamos con el plan maestro para llegar al Toubkal. Esta expedición se realizará en 2 días. El primer día partiremos del poblado Imlil, haremos una parada para comer y caminaremos para llegar hasta el refugio Les Mouflons, donde, abro comillas, pasaremos la noche porque al día siguiente deberemos despertarnos nada más y nada menos que a las 4 de la mañana para subir al Toubkal y bajar de nuevo en el propio día hasta Imlil. Imlil es un pueblo que sirve de punto de partida para subir al Toubkal. De hecho, nos comentaba nuestro guía Habib que muchos de sus habitantes viven de este tipo de expediciones. So all of they work in the touristic. Okay. Algo que llama la atención de este pueblo, nada más verlo, es la cantidad de vegetación que tiene, teniendo en cuenta que nos situamos en una zona tan seca como lo es el norte de África. So then is the Toubkal. Toubkal there. 4,167 there. Oh, sí. Nos acaba de decir Javi, nuestro guía, que aquí se recogen todas las manzanas que luego se venden en Marrakech. Como podéis ver, hay una serie de cajitas ciscadas que tienen manzanas que se recogen aquí en este valle. Tras caminar 7 kilómetros, que en mi opinión no resultaron para nada complicados, hicimos nuestra primera parada para comer en Sidi Chamarouch. I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall, plenty roaches, no ass, stepping on the critters, jitters going through my spine, should be used to a state of a poor man's mind, it's just Esa roca blanca fue pintada por los locales hace años y a día de hoy es un punto muy importante de culto y peregrinación reservado únicamente para los musulmanes. No, pasa. One small of this, for example. Five. Cookies. But this is less. The price less. Okay, maybe I will buy some of this. Yes. Let me taste. Amethyst. And what is the One price? magnet. What is? Oh, this is so beautiful. What is the price of that? What is the? How much? Yes. 100. 100. 100. Yeah. 100. I'm okay. And One another one. I prefer the other. The other is nice. This is your house. No. Your house is the Village. Okay. And you every day come. Business. This is business. Okay. Una vez ahí nos sentamos todos y disfrutamos de una pastita con verduras y de un tajín, que es un plato típico de allí de Marruecos, que estaba muy pero que muy bueno. Y después de hacer un poquito el tonto, continuamos con nuestra expedición. Lo que hacen es usar los burros para transportar el equipaje de la gente
Entonces hay gente que, bueno, pues por motivos de espalda o lo que sea, no puede subir hasta arriba con lo que viene siendo la maleta llena de cosas. Entonces las transportan con los burros. Yo la verdad es que prefiero llevar las cosas en mi espaldita, así que nada, tiraré para adelante. So every day you run at the top of the mountain. Yeah, every day. You have to be very strong legs. Estamos empezando a entrar ya en una altura bastante considerable y no sé si es por el trancazo que llevo o lo poco que he dormido estos días, pero me está empezando a afectar un poco, a afectar un poquillo, tío. Estoy sudando como un cerdo, pero bueno, la verdad es que ahora estoy bastante mejor, se lleva bien. Una vez te acostumbras al ritmo, poco a poco lo llevas. Eso sí, yo creo que el pobre Javi está hasta los cojones de mí, no para hacerle preguntas. Soy el cuñado de este grupo, es lo que hay. ¡Hola! ¡Hola! A lo largo de todo el camino aparecen como una serie de riachuelos, de pequeños ríos que a priori podrías pensar que el agua es potable, y le he hecho otra de las miles preguntas que le hice a Habib y me dijo que, esto es bastante curioso, el agua es solo potable para los residentes de aquí de esta parte de África, porque parece ser que como nosotros no tenemos el estómago preparado, si bebemos mucha de esa agua nos podría llegar a hacer daño en el estómago. Interesante. Unas horas después llegamos al refugio Les Mouflons, lugar en el que cenaríamos y pasaríamos la noche. Voy a cerrar aquí esto. Este es el sitio donde vamos a dormir. Como veis hay literas, hay camas bastante bien amoldadas y a mí me ha tocado ahí abajo. O sea, yo duermo en el suelo, castigado. Pero bueno, no me quejo, la verdad es que está bastante cerca de la puerta, así si quiero ir al baño puedo ir rápido. Mira, este vendría siendo como el refugio oficial, ahí están los baños, pero bueno, nos vamos a ir afuera a hacer un poquito de photography, no sé por qué hablo inglés, que nos vamos afuera a hacer un poco de research. Ahí te pueden vender cosas. Esta es la zona, aquí es donde tomamos el té y donde vamos a cenar. I would like to know why so much people went here to do this route. They like to have an adventure. An adventure. Oh, okay. Because people, they are not like to stay in Marrakesh, to stay in the big city. Mm-hmm. They like to change a little bit. Yes, it's like a challenge to yourself. Yes. Yeah. Yes. Okay, But here Toubkal is popular. Is a big top in Morocco. Yeah, I think it's the highest. Yes, it's the highest. In the north of. It's the highest mountain in Morocco. For you, what's the best part of your job? All mountain in Morocco is my best. But why do you love? Because if you did this for 25 years, you have to love it. What's the reason? The reason is I like the nature. The nature. The nature. Yeah, it's so beautiful. So simple. Okay. That's simple. So I ask you one question. Oof. It's one question for you. One question for me. For you. A ver, save me. My question: why you do the trips in the mountain? I don't know the answer, but maybe it's because each time I did a trip like this, each time I go to a mountain, I learn something. Freezing weather. Yeah. Son las 4 de la mañana. No he dormido mucho, la verdad. Pero bueno, poco a poco.
bastante frío, la verdad. Pero bueno, agradezco tener un poco de fiebre ahora porque así hace que no tenga tanto frío. Todo hielo por ahí ya. Empieza a estar todo congelado, resbala un montón. Sinceramente, de las cosas más duras que he hecho en mi vida. Y de aquí empieza a soplar un viento fuertísimo, chaval, pero fuertísimo. Esto es puramente vertical ahora, ¿eh? My hands. Tengo las manos congeladas. Las cosas no siempre salen como uno quiere, y este viaje es la prueba de ello. Me dio una rabia terrible el hecho de haberme puesto enfermo, y en varias ocasiones estuve a punto de parar y volver al refugio. Estamos en lo alto de la montaña y puedo decir con diferencia que esta es la experiencia más dura que he hecho en toda mi puta vida, tío. Las manos las tengo como... no las siento, las tengo como muñones. Casi no puedo respirar. Pero se ha conseguido, chavales, se ha conseguido, tío. Estoy arriba de todo. El sentimiento de... mañana igual me muero, tío, mañana igual me muero, pero el sentimiento de realización, de haber llegado hasta aquí, pocas cosas te lo da, tío. Pocas cosas. Sí, como podéis observar, me ha costado 1,5 riñones llegar hasta arriba de todo. Pero no os podéis imaginar el sentimiento de satisfacción que me ha provocado el haberlo conseguido. Por eso, si alguien me volviera a preguntar por qué hago estos viajes, por qué subo montañas, le diría que realmente no aprendo nada, sino que recuerdo algo que se me olvida con mucha facilidad. Y es el hecho de que son las cosas difíciles, son los retos y obstáculos que superamos en nuestro día a día lo que verdaderamente nos hace sentirnos satisfechos y realizados. A ver, que ver esas espectaculares vistas y quitar la fotito pues también está muy bien, no nos vamos a engañar. Pero oye, que al final lo que cuenta es el haber superado este reto, este propósito que me había hecho. Así que nada, mira, yo ahora ya me cierro mi piquito, me callo y os dejo con los planos de este sitio. Ah, bueno, espera, que me quedaban 17 kilómetros. Es verdad, que se me olvidaba. Aún así, no los voy a retratar porque estaba tan cansado que es que pasé de grabar. Dije yo, mira, lo que he grabado ya está grabado, punto, hasta luego. Y además era el mismo recorrido que de ida, así que tampoco os iba a aportar nada nuevo. Pero no os vayáis aún porque tengo una misión para vosotros y es que me gustaría que me dejarais en los comentarios que me deis un poco de feedback, qué cosas mejoraríais, qué cosas no mejoraríais y además de un poco de feedback, la segunda tarea, los segundos deberes que os voy a mandar, no son para mañana, podéis dármelos la semana que viene, no pasa nada, son que me digáis sitios impresionantes que creéis que son merecedores para hacer una ruta o un viaje de este tipo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y pues nos vemos en el siguiente.